Hola a todos, mi nombre es Karen Jaramillo y le doy la bienvenida a mi podcast. Hoy quiero contarle la historia de una figura que cambió la historia no solo en la religión, sino que en toda Europa. Martín Lutero. Lutero fue un monje y teólogo alemán que, aunque inicialmente era un devoto sacerdote católico, terminó siendo catalizador de lo que conocemos como la Reforma Protestante. Su vida y su obra nos enseña cómo una sola persona con convicción y coraje puede desafiar el poder establecido y cambiar el curso de la historia. Nació en 1483 en lo que hoy es Alemania. Lutero creció en un contexto donde la Iglesia Católica era la institución más poderosa, no solo en términos religiosos, sino también en lo político y social. La Iglesia era vista como la autoridad máxima, capaz de influir en todos los aspectos de la vida cotidiana. Sin embargo, Lutero, como muchos en sus tiempos, empezó a notar que la Iglesia se había alejado de los principios básicos del cristianismo. Pero bueno, yendo a la situación que tuvo que enfrentar Lutero, uno de los problemas más grandes que Lutero vio fue la venta de indulgencias. Básicamente, la indulgencia permitía que los fieles pagaran dinero para obtener el perdón de sus pecados o reducir el tiempo de sus almas en el purgatorio. Aunque esta práctica tenía el objetivo de iniciar proyectos de la Iglesia, como la construcción de la Basílica en San Pedro en Roma, Lutero la veía como una gran corrupción del mensaje cristiano. Según él, el perdón de los pecados no podía compararse con dinero, sino que debían ser un acto de fe y arrepentimiento sincero. El conflicto de Lutero con la Iglesia llegó a un punto crítico el 31 de octubre del 1517, una fecha que marcaría el inicio de un movimiento masivo. Ese día Lutero redactó sus famosas 95 tesis, un documento que desafiaba abiertamente las enseñanzas y prácticas de la Iglesia Católica, en especial la venta de indulgencias. Aunque la leyenda cuenta que clavó una tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Windsor, lo más probable es que simplemente los distribuyera en académicos y sacerdotes para iniciar un debate teológico. En ese momento el Papa era León V, un líder más interesado en el patrocinio de las artes y las políticas en los asuntos teológicos que preocupaban a Lutero. Al principio León V consideró a Lutero como una molestia menor, un teólogo alemán con opiniones controversiales, pero no como una amenaza seria. Sin embargo, a medida que el movimiento de Lutero crecía y más personas comenzaban a cuestionar la Iglesia, el Papa decidió actuar. En 1520 emitió una bula papal exigiendo que Lutero se retractara de sus escritos. La respuesta de Lutero fue audaz y definitiva. En lugar de retractarse, quemó públicamente la bula papal, un acto de desafío directo a las autoridades del Papa y la Iglesia Católica. Este evento marcó un punto de no retorno. Lutero ya no estaba solo criticando ciertos aspectos de la Iglesia, ahora estaba desafiando su autoridad de manera frontal. En 1521 Lutero fue oficialmente excomulgado por el Papa, rompiendo así sus lazos con la Iglesia Católica para siempre. ¿Qué fue lo que impulsó a Lutero a tomar un riesgo tan grande? No fue solo su rechazo a las indulgencias, sino su firme creencia en que la Biblia debía ser la autoridad final en cuestiones de fe y que cada persona debía tener acceso a las Escrituras sin la necesidad de un intermediario. Hasta ese momento, la mayoría de las personas no podían leer la Biblia, ya que estaba disponible solo en latín, un idioma que pocos entendían. Lutero tradujo la Biblia en alemán, permitiendo a las personas comunes pudieran leerla por sí mismas, algo que hasta entonces era revolucionario. Pero el impacto de Lutero no se limitó solo a la religión. Su sublevación desencadenó una serie de eventos que sacudieron a toda Europa. La Reforma Protestante provocó divisiones profundas.
no solo religiosas, sino que también políticas y sociales. Muchos gobernantes locales vieron en las ideas de Lutero una oportunidad para liberarse del control de Roma y fortalecer sus propios poderes. Al mismo tiempo, la reforma desencadenó una serie de conflictos, como la guerra religiosa, que sumieron a Europa en décadas de enfrentamientos. A pesar de las consecuencias violentas y las divisiones que siguieron, la historia de Lutero sigue siendo un poderoso ejemplo de cómo las ideas pueden transformar sociedades enteras. Lutero no solo desafió a una de las instituciones más poderosas de su tiempo, sino que también ayudó a establecer los principios de libertad y religión y la importancia del libre acceso al conocimiento. Su legado sigue vivo en las numerosas denominaciones protestantes que existen hoy y en la idea de que la fe es algo profundamente personal, que no debemos depender de la mediación de autoridades externas. Al final, la vida de Lutero nos recuerda que incluso en los momentos más difíciles, el coraje para cuestionar lo que parece inamovible puede cambiar el mundo. Muchas gracias por haber escuchado mi podcast. Nos vemos en una próxima.